Buenos días. Mi pregunta sería para Marcelo. En el estándar número 14, si bien el plazo de la renovación de los contratos de reaseguros, que en algunas jurisprudencias va entre 90 y 120 días, debemos entender que el mismo se otorga para terminar de perfeccionar el contrato de reaseguro. O sea, debemos también entender que durante dicho periodo, 90, 120 días o en algunos lugares más días, el riesgo está cubierto. Lo que no tenemos es quizás un sello, una firma, un contrato original o una que otra cláusula que todavía está en detalles finales, pero que no estamos ante la situación de una descolocación hasta una aceptación final. Esa es una. Y el manejo de las renovaciones de los contratos sí deben ser iguales. Me refiero a que tenemos contratos cuota aparte en reaseguro y tenemos contratos de exceso de pérdida. Sobre todo en estos contratos de exceso de pérdida me preocupan los riesgos que son de cola larga. Llámese, por ejemplo, fianzas. Si un regulado está utilizando el esquema de exceso de pérdida y no tiene la renovación a tiempo, no es solamente los nuevos negocios que va a suscribir, los negocios que ya vienen suscritos quedan en un vacío. Básicamente, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto a eso? Y otra pregunta para Natalie, muy rápidamente. Si los reguladores dependemos tanto de las calificadoras de riesgo para medir a las reaseguradoras, viendo la experiencia de la crisis del 2008 y que sabemos que algunas calificadoras operan bajo un esquema de declaración jurada y que no necesariamente validan la información in situ, ¿qué debemos hacer nosotros para evolucionar? O sea, de repente la información o la calificación que estamos viendo, si no está siendo la información validada in situ, podríamos estar a riesgo de volver a repetir lo que vivimos en el 2008. Esas serían mis preguntas. Gracias. Muy brevemente. El riesgo está. Si uno cerró un acuerdo 5 minutos antes del renewal y tiene un slip con una página donde están los términos principales del contrato, si puede tener muchos años de relación con ese reasegurador, puede haber muchísimo detrás que induce a pensar que está todo bajo control, pero no está todo bajo control hasta que el contrato no esté firmado y completado. Y el caso que se usa como gran ejemplo es las Torres Gemelas. El slip estaba de la cobertura de las dos torres, pero el contrato no. Y 2 aviones fue 1 occurrence o 2 occurrence. Y eso no está en el slip, está en el contrato, en los cientos de páginas del contrato. Y ese agujero quedó y quedó. Entonces, el asunto es que si los supervisores muestran flexibilidad en entender que por la dinámica del negocio del reaseguro y por la sofisticación de las partes hay una tolerancia, pero el estándar 4 del principio 13 exige que le exige al supervisor que a su vez exija prontitud. Es importante porque es una práctica que se usa, pero es una práctica con riesgos y hay que entender que ese riesgo debe ser minimizado. Y después cambia según los países y según los tipos de contrato, vida, no vida, cuota aparte, exceso, pero esos son ajustes que hará cada país. Pero el asunto, a la pregunta principal, hay riesgos y hay que minimizarlos. Yo voy a contestar rápidamente, voy a intentar hablar en español. Es que SUSEP está atenta a esta parte. Nosotros tenemos la información y la orientación, también la formación de que no es
tan, ¿cómo puedo decir?, confiable la respuesta dada por la agencia de riesgo, las avaliaciones, pero es que este tipo de requerimiento es solamente para los reaseguradores admitidos eventuales, que son los cuales nosotros no tenemos las informaciones de datos. Entonces, yo respondiendo a tu pregunta, entiendo que la forma de salir de esa dependencia es tener más acuerdos de informaciones entre los países, de modo que podamos recibir las informaciones que necesitamos. Mire que para los reaseguradores locales en Brasil, nosotros hacemos la supervisión basada en riesgo. Nosotros tenemos las informaciones respecto de solvencia capturada por nuestras avaliaciones y no basada en agencias de riesgo. Es que pasa que aún no tenemos todos los acuerdos con otros países. Cuanto más estos acuerdos se hacen presentes, menos tenemos necesidad de recurrir a estas agencias, que concuerdo totalmente contigo, no es una manera confiable de hacer la evaluación. Y para aclarar el tema de las reguladoras, de las agencias de crédito, es un tema serio. En el Consejo de Estabilidad Financiera, en el Financial Stability Board, fue uno de los primeros temas que entró en la agencia en la agenda de la FSB cuando se creó en el 2009. Y para ver qué complejo es probablemente uno de los temas que más atraso trae en el FSB en tratar de resolverlo. Y el uso siempre, o la recomendación es a los supervisores que no hagan un uso mecanístico de las agencias, pero que lo integren como parte de la información, pero que no sea la única información en la que se basan. Sustituir o complementar lo que las agencias de crédito producen es un gran desafío, y creo que una prueba de eso es el atraso en el FSB en darle una resolución final al tema. Pero los documentos del FSB sobre esto son interesantísimos para ver y están todos en la página del financialstabilityboard.org. Ahí están. Buen día. Mi pregunta es para Robin. Acá. Gracias. En su presentación había una filmina de implicaciones regulatorias y tenía un apartado específico de limitación a nuevas soluciones. Probablemente por el tiempo no se pudo referir a ello. Particularmente en el riesgo catastrófico, en nuestros países hay, por supuesto, un gran interés por la exposición tan alta que tenemos, y es una situación que requiere nuevas soluciones como las que nos presentaron, bonos catastróficos, pools de riesgos que permitan una mayor diversificación geográfica, economías de escala. Hay megaclientes como son los gobiernos de cada país que a veces podrían encontrar un obstáculo económico en tener que contratar localmente cuando todo el riesgo va a terminar casi siempre en el mercado reasegurador. Entonces, ante una situación que está abierta a tantas nuevas soluciones y conectándolo con las implicaciones regulatorias, quería saber si usted ha visto ejemplos concretos en los últimos años en los cuales la regulación haga ajustes a este tipo de nuevas soluciones para que, digamos, otros países podamos conocer esa referencia, o si ustedes como reasegurador se han encontrado retos importantes regulatoriamente que creen que deben trabajarse. Sí, muchas gracias. Por supuesto que nos hemos encontrado con retos, yo diría casos concretos donde ciertos países de la región
tienen todavía una problemática a nivel legal de si realmente esos instrumentos de transferencia de riesgos son considerados como un contrato de seguro o no, es decir, están acordes a la ley sobre el contrato de seguro o no. Y un caso claro que lo vimos hace poco es en Colombia, precisamente hay una discusión enorme interna en el país sobre si debe de considerarse ese tipo de instrumentos válidos, uno. Dos, debe de estar bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera. Tres, qué tipo de cambios legales a la ley sobre el contrato de seguro, a la legislación de seguros debe de hacerse para que puedan implementarse. Inclusive traíamos un proyecto con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda de Colombia, donde precisamente por esa, digamos, no clara definición sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer, el instrumento se tomó la decisión por parte del gobierno de no colocarlo. En el caso de México, lo que te puedo comentar es que fue iniciativa del gobierno la colocación de ese tipo de instrumentos. La autoridad supervisora de México, la Comisión de Seguros, lo vio o determinó que era realmente un instrumento de transferencia de riesgos tipo un reaseguro. Y lo que se hace en el extranjero ya con lo que explicaba sobre el Special Purpose Vehicle y cómo se coloca la emisión de bonos, ya era algo que iba más allá, digamos, de la competencia del regulador. El regulador verifica que lo que se hace dentro de México entre asegurador y reasegurador esté dentro de los parámetros establecidos por la norma y no, digamos, no se llega a ir hasta el detalle del otro instrumento. Verifica, por supuesto, los límites del contrato, verifica que esté dentro de las calificaciones de la reaseguradora, pero hasta ahí, ¿no? Pero sí, efectivamente, todavía vemos que por ser cuestiones nuevas, en respuesta, hace falta mucho por hacer en aclarar la regulación de los países, porque vemos que las compañías de seguro en general tienen no solo temor en instrumentos alternativos, inclusive instrumentos de reaseguro que son un poco más complejos que el reaseguro tradicional. Vemos que las compañías tienen temor de hacerlos por una posible sanción de la autoridad, ¿no? Entonces sí, hay mucho trabajo por hacer en poder lograr que esos instrumentos o que haya una regulación más clara sobre la factibilidad o no de esos instrumentos para que pueda haber una, digamos, una mayor oferta de ellos y a su vez su colocación. Bien. De nuevo, un fuerte aplauso para ellos.